Queridos hermanos, feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? Genial, fantástico. Hoy vamos a hablar, eh, y la verdad que el tema de hoy es más un estudio bíblico que un sermón. Así que yo para aprovechar el tiempo he decidido transcribir los textos bíblicos. El que desee yo le puedo pasar después de esta presentación, el que quiere puede tomar nota. Pero vamos a leer bastante la Biblia y vamos a ver algunos comentarios también de la hermana White con respecto a este tema, que es el tema de el sello de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son sellados? Hoy algo mencionamos en la escuela sabática, ahí los 144.000, algo se mencionó. No vamos a hablar de eso específicamente, pero sí poder entender acerca del sello. Y ustedes saben, o habrán estudiado, cuando han estudiado profecía, por ahí alguno dice, sí, pero yo había escuchado que el sello es el sábado. Bueno, vamos a fundamentar eso y vamos a ir un poquito más. El que lo estudió, el que lo sabe, buenísimo, vamos a ahondar un poco más. Y el que nunca escuchó sobre esto, bueno, vamos a aprenderlo. ¿Sí? Para eso tenemos la excusa de venir los sábados al templo para aprender, para compartir y para aprovechar este santo día. Muy bien, nuestro primer texto va a estar en Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Y antes de leer el texto, yo anoté ahí para recordar que Ezequiel vivió en tiempos del cautiverio babilónico. Ustedes se acuerdan que estaba Jeremías, que Jeremías anunciaba al rey de Judá, le decía, mirá que viene el rey de Babilonia, va a llevar cautivos a Babilonia. El que más conocemos después es a Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia y de ahí escribió sobre Nabucodonosor, sobre profecías muy relevantes. Pero también Ezequiel forma parte de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en Ezequiel el capítulo 8, él tiene una visión, el capítulo 8, capítulo 9, él tiene una visión muy interesante. Miren lo que dice el versículo 14. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? ¿Recuerdan? La casa de Jehová era el templo. En ese momento el templo había sido destruido, pero él estaba en visión. En una visión dice que fue llevado a la casa de Jehová, a la puerta que está al norte, y he aquí mujeres estaban allí sentadas. ¿Dónde estaban sentadas las mujeres? En la puerta del templo estaban sentadas endechando a Tamuz. Y uno dice, bueno, a ver, vamos a completar bien la imagen, ¿no? Estas son mujeres que están en la puerta del templo, no están dentro, están en la puerta, están llorando por Tamuz. Tamuz era el niño dios babilónico, era una deidad babilónica, era un niño, ¿sí? Bueno, yo les puse ahí hijo de Semiramis y de Nimrod. Tamuz moría en el otoño y resucitaba en primavera. ¿Conocen la historia de algún niño Dios que muere y que después resucita? ¿Les suena de algún lado eso? ¿Les suena de algún lado la imagen de una mujer sosteniendo a un niño Dios? ¿La han visto en algún lado? Bueno, les voy a ayudar aquí. Bueno, ahí yo les puse, ¿no? Que él moría en otoño y resucitaba en primavera, entonces había toda una celebración. Fíjense esta imagen, ahí estamos. Hay diferentes culturas en la historia donde hay una mujer, una deidad femenina, con un niño en sus brazos. Ahí tenemos a Semiramis, a Isis, en China, en México, en Roma, en Grecia. Y bueno, déjenme contarles que toda mi infancia yo la hice en escuela de monjas. Y en el colegio donde yo iba había una capilla y, teníamos, regularmente teníamos cultos en esa capilla. Y a mí siempre me llamó la atención una estatua que había de la Virgen María, que para mí estaba sobre unos cuernos, ¿no? Después, más adelante, estudiando la Biblia, cuando conocí más de la Biblia y estudiando profecía, entendí que eso no eran cuernos, sino que era una luna, ¿sí? Estaba sobre una nube y sobre una luna. Y claro, el catolicismo explica la mujer que aparece en Apocalipsis como María, ¿no? Entonces, pero fíjense la representación, qué interesante, un niño Dios, ¿sí?
que de paso la frase niño Dios no aparece nunca en la Biblia, pero es una deidad infante sobre los brazos de la reina madre, la reina del cielo, la reina es casi diosa, ¿verdad? Estas imágenes, obviamente, el cristianismo las ha ido adaptando para poder llegar a las culturas paganas y decirle, bueno, ya no vas a adorar más a Semiramis, no vas a adorar más a Isis o a Irene o a Diana de los Efesios, ahora vas a adorar a María porque no hay tanta diferencia. ¿Sí? Entonces, fíjense la similitud en estas imágenes. Estas mujeres que estaban sentadas a la puerta del templo estaban adorando a un falso Cristo. Estaban adorando a una deidad babilónica con similitudes a Jesús. Alguien que muere, que resucita. De paso, algunas fuentes, hay un poco de debate ahí, pero algunas fuentes dicen que Tamuz nació el 25 de diciembre. Interesante, ¿no? Bueno, lo vamos a poner a prueba eso. Otro dato que me llama la atención de la visión de Ezequiel es que son mujeres las que están en la puerta del templo. Y en Isaías 4.1, miren lo que dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. ¿Qué significan las mujeres en la profecía? ¿Se acuerdan? Son iglesias, exacto. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Estas mujeres, dice en aquel tiempo, dice, son 7 mujeres, o sea que es un número bastante grande, simboliza un número bastante, la mayoría de estas mujeres, estas iglesias, le dicen a este hombre, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, quita nuestra vergüenza. ¿Quién será este hombre? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién puede ser este hombre en el que estas mujeres se acercan y le dicen, nosotros vamos a comer nuestro pan, vamos a vestirnos con nuestra ropa, pero queremos llevar tu nombre? Si estas mujeres son iglesias, entonces este hombre, ¿quién puede ser? Este hombre es Jesús. Queremos llevar el nombre de cristianas, queremos ser iglesias cristianas, llevamos el nombre de Cristo, pero nos vamos a alimentar con nuestro pan. No vamos a alimentarnos con el pan de la Biblia. Va a haber otro pan del cual nos vamos a alimentar. No vamos a vestirnos con la justicia, con las vestimentas de la justicia de Cristo. Vamos a vestirnos con nuestra ropa, pero nos vamos a llamar cristianos. Fíjense qué interesante el tema, este símbolo de las mujeres. Entonces tenemos mujeres que se hacen llamar cristianas, mujeres que adoran a una falsificación de Jesús, pero la visión de Ezequiel no termina ahí. En Ezequiel 8, 15 y 16, el ángel que aparecía, él estaba en visión, y le dice el ángel, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. O sea, no era suficiente ver lo que estaba en la puerta del templo, sino que había cosas peores. Dice, y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Ven como afuera hay una escena y dentro del templo, en el atrio, mejor dicho, en el atrio hay otra escena y en este atrio dice, he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar del sacrificio, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. No vamos a leer primero de Crónicas 24, pero en primero de Crónicas 24 nos dice quiénes son estas 25 personas. Estas 25 personas eran el sumo sacerdote y los 24 sacerdotes que oficiaban junto con el sumo sacerdote. Por eso, en el Antiguo Testamento tenemos las 12 tribus, en el Nuevo Testamento tenemos los 12 discípulos, ahí suman 24. En los seres que adoran al Señor en Apocalipsis son 24 ancianos, pero en esta representación es el sumo sacerdote y los sacerdotes de Jehová de espaldas al templo, adorando al sol. Esto es adoración babilónica dentro de la iglesia del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta es una escena de adoración pagana dentro de la iglesia del Señor. Por eso le dice el ángel a Ezequiel, vas a ver cosas peores. Dentro de la iglesia, adoración hacia el sol.
Y me imagino que Ezequiel estaba bastante preocupado con esta escena. Pero la imagen continúa, la visión continúa en el capítulo siguiente, en el capítulo 9. Pueden leerlo después en casa, el capítulo entero. Yo estoy mostrando por ahí lo más relevante para el tema que vamos a hablar hoy. Y en los versículos 2 al 4 dice, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Qué venían a hacer estos ángeles? Venían a destruir. Dice, y entre ellos había un varón vestido de lino, uno de los ángeles, dice, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. ¿Qué hace el escribano? ¿Cuál es la función del escribano? ¿Para qué se lo llama un escribano, se le paga un escribano? Para hacer una escritura para validar y decir, estos datos son correctos, son ciertos, son legales. Esto es algo legal, esto es verídico, esto es cierto. Se puede seguir adelante con el trámite porque esto es así, le da su sello, ¿no? Y cuesta a veces la firma del escribano, ¿no? Dice, entonces este ángel escribano dice, y entrados, entran al templo donde afuera estaban las mujeres llorando por Tamuz, adentro estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote adorando al sol, y estos ángeles entran al templo y le dice junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, perdón. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, ¿dónde? En la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Así que fíjense que este ángel sale del templo, empieza el juicio por la casa de Jehová, sale y dice, vale, le vamos a hacer una marca en la frente, no a cualquiera, sino a los que están tristes, están angustiados porque ven que hay apostasía en la iglesia. Esta gente está angustiada y está mal porque saben que hay un momento solemne en la historia del mundo y ven que la iglesia no está preparada, ven que su pueblo no está preparado. Y que algunos, y la preocupación de Ezequiel es que dice, a ver, hay personas que deberían ser estandartes en nuestro mensaje y están adorando cualquier otra cosa que no es Dios. Pero este ángel sale y marca a eso. ¿Hay en la Biblia alguna otra escena donde hay ángeles destructores y donde hay un ángel que marca a los escogidos de Dios? ¿Les suena de algún lado esto? Por supuesto, genial, gracias. Fíjense, Apocalipsis 7 describe una escena similar. Dice Juan, también vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. ¿Ven el paralelismo? En Ezequiel había ángeles que estaban dispuestos para destruir, en Apocalipsis había ángeles que estaban dispuestos para destruir, en este caso estos 4 ángeles son, dice, los que están en los 4 puntos de la tierra para reteniendo los vientos, y dice, antes de que haya una destrucción, antes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, Ezequiel está funcionando como un tipo de lo que iba, una imagen de lo que iba a suceder después en el tiempo del fin. La destrucción de Jerusalén era también un símbolo de lo que iba a suceder después con el mundo entero. Estos ángeles entonces les dice, dale otro ángel le dice, antes de que ejecuten, antes de que haya destrucción, hay que ponerle un sello, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿dónde? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En Ezequiel hay una preocupación porque el pueblo de Dios estaba separado de Dios, desde las mujeres que estaban en la puerta hasta los sacerdotes que estaban dentro, y entonces había que marcar a los que debían ser salvos. Y en Apocalipsis también hay una preocupación porque antes de que Dios ejecute su juicio, dentro y fuera de la iglesia, también se encontraban personas que no les interesaban las cosas de Dios, entonces debían ser marcadas. Entonces ahí nosotros, entonces la pregunta natural es, bueno, si este sello es tan importante y si este sello determina entre la vida y la muerte,
Me gustaría saber cuál es ese sello. ¿A ustedes no? A mí me gustaría saber cómo puedo ser sellado. Miren, en Efesios 1:13 dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Ya estamos de a poquito acercándonos a ver qué es este sello. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el sello de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Claro, muy bien. Vamos a avanzar un poco más, vamos a adentrarnos en esto. Pero resulta que en Isaías 8:16, él nos habla, parece que nos habla de otro, que es otro el sello. Dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahí yo resalté dos palabras. El testimonio y la ley. Y Apocalipsis dice el testimonio y los mandamientos. Ahora, la ley y los mandamientos ya sabemos qué es. ¿Recordamos a qué se refiere con el testimonio? El testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. El pueblo de Dios siempre ha sido guiado por profetas y basa su estudio en la revelación de los profetas, que no es la voz de los profetas, sino que es el mensaje de Dios. No es lo que dice fulano o fulana, es lo que dice Dios. Así que prestar atención no solamente a la ley, sino también al testimonio. Dice, ata el testimonio se ata, pero la ley se sella. Pero no habíamos visto que era el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el sello? ¿El Espíritu Santo, el testimonio o los mandamientos? Ahí ya lo confundí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Lucas 11:20 y Mateo relatan la misma situación, y acá hay algo que me llamó mucho la atención. Porque en Lucas Jesús dice lo siguiente, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjense que yo subrayé ahí, dice por el dedo de Dios. Lo mismo aparece en Mateo 12:28, que dice, pero yo, si yo, está hablando Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Vieron que dice lo mismo? Lo que dice en Lucas 11 y Mateo 18, Mateo 12 es la misma declaración, solo que en Lucas dice que por el dedo de Dios echa fuera los demonios y en Mateo 12 dice que por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios. ¿A dónde vamos con todo esto? En ese momento, en la mente de quien escribía, el dedo de Dios era un símbolo del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Fíjense, ¿cómo escribió Dios los mandamientos? La ley en piedra fue grabada con el dedo. Y ahora sí les voy a pedir si me pueden ayudar a buscar Hebreos capítulo 10, 16. Y creo que con este texto vamos a poder entender o vamos a poder unir, va a ser nuestro elemento aglutinante que va a pegar todos los conceptos que venimos hablando hasta ahora. Hebreos 10, 16. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este es el pacto, dice, que voy a hacer con mi pueblo. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. ¿Cómo pone Dios su ley en el corazón y en la mente de los creyentes? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de esto? En piedra con su dedo, en el corazón con su espíritu. El Espíritu Santo es el agente sellador, mis hermanos. El Espíritu Santo es el que sella a su pueblo. Es el que le hace la marquita. Y ustedes habrán notado que tanto Ezequiel como en Apocalipsis, el sello, ¿dónde se pone? No se pone en la nuca, no se pone en la pierna, en la mano, no se pone en la boca, sino que se pone en la frente. Y yo les traje esta imagen, fíjense que este es el cerebro, y está resaltado ahí una parte del cerebro que se llama el lóbulo frontal. Este lóbulo frontal tiene ciertas características.
El cerebro, bueno, ahí a grandes rasgos está separado en diferentes partes, que cada parte tiene su función. Por ejemplo, el lóbulo parietal se encarga de la temperatura, el tacto, el gusto, el temporal acerca del aprendizaje, la memoria, el occipital, el reconocimiento espacial, procedimiento visual, dice. Pero el lóbulo frontal es muy interesante y de paso es el último que se termina de desarrollar en nuestro crecimiento desde la niñez, en la juventud. Y dice, el lóbulo frontal se encarga del control de la conducta, la toma de decisiones, la planificación. Esto es muy importante porque si no tuviéramos un lóbulo frontal, de paso, entre los seres vivos, el ser humano es el que tiene más grande lóbulo frontal entre todos los seres vivos, los animales, porque tiene capacidad de razonar y de tomar decisiones. El lóbulo frontal tiene que ver con la toma inteligente de decisiones. Sin nuestro lóbulo frontal nosotros no podríamos decidir y seríamos animales, guiados por nuestros impulsos. Por eso el sello de Dios se pone en la frente, porque tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la decisión. Dios no obliga a nadie a que lo sirva. La adoración y el servicio y la obediencia a Dios es una toma consciente, es algo inteligente que nosotros decidimos servir. Al cielo no va a entrar nadie que no quiera estar. Es una cosa de decisión. Por eso el sello se coloca en la frente. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso nuestro cerebro tiene que estar en condiciones de recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda hablar y nos pueda ayudar en nuestro lóbulo frontal para tomar decisiones de vida eterna. Evento de los últimos días, página 187, dice, el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Ese es nuestro trabajo, hermano. Que nuestro carácter sea semejante al de Jesús. Y esto no lo podemos hacer por nuestros propios medios. Esto tiene que haber una ayuda sobrenatural que venga y trabaje en mi mente para poder formar un carácter como el de Jesús. Y ese es el trabajo del agente sellador, que es el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Miren esto. Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién da el Espíritu Santo? A los que obedecen, pero entonces salvación por obras. Miren, estas son palabras mías, así que pueden estar mal, pero lo anoté puede estar mal redactado, no en el concepto, porque es lo que dice Hechos 5:32. Yo puse ahí, nadie puede tener el Espíritu Santo en desobediencia, pero nadie puede obedecer sin el Espíritu Santo. ¿Se comprende? Espero que tratar de haber sido claro con esto. Alguien que está en desobediencia no puede tener el Espíritu Santo. Pero si yo quiero obedecer, necesito el Espíritu Santo porque si no sería salvación por obras. Y nadie va a ir al cielo por la salvación por obras o por ser obediente y por portarse bien. La obediencia es fruto de mi relación con Dios, es una consecuencia de estar con Jesús. Esta cita es clave, dice en Evento de los Últimos Días, página 223. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad. El sello de Dios es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que son sellados son inconmovibles. ¡Qué maravilla! Estar tan firme en la verdad que somos inconmovibles, así como Daniel y como nosotros que hemos aprendido en la Biblia. Entonces ahora la pregunta, y esto nos vamos metiendo cada vez más, vamos escudriñando un poco más adentro en la Biblia, porque entonces dice, ¿qué es la verdad? ¿Te acuerdan quién le había preguntado qué es la verdad a Jesús? Pilato le había dicho, ¿y qué es la verdad? En Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Así que el Espíritu Santo nos cimienta y nos afirma en Cristo, porque Él es la verdad. Salmo 119 dice, 119, 142 dice, tu ley es verdad. ¿Se acuerdan el testimonio de Jesús? Y la ley. Salmo 111 dice, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. No hay separación entre Jesús y el Espíritu Santo, no hay separación entre los mandamientos, la obediencia y el Espíritu Santo. Todos tus mandamientos son verdad, dice Salmo 119, 86. Salmo 119, también más adelante, 151, dice, todos tus mandamientos son verdad. Así que la verdad
es Jesús, la verdad es su ley, sus mandamientos. Y si el sello me afirma en la verdad, me afirma en Cristo y me afirma en sus mandamientos. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Necesita ver ese sellamiento que te guía a la verdad. Juan 14:15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre al Espíritu de verdad. Nosotros ahora sabemos que cuando en la Biblia leamos verdad, sabemos que está hablando de Jesús y que está hablando de su ley. Interesante que Ezequiel utiliza la imagen del escribano, ¿no? También en un contexto legal. Bueno, y el sábado, porque nosotros antes habíamos estudiado, o algunos hemos estudiado de que el sello es el sábado. Miren estas citas que interesantes. Mateo 12:2 dice que Jesús es el Señor del sábado. Y me da gracia cuando hay gente que trata de desacreditar el sábado en el Nuevo Testamento, porque dice, no, porque Jesús resucitó en el domingo, entonces ahora los cristianos adoramos en domingo porque ese es el nuevo mandamiento. Pero Mateo 12:2 dice, Jesús dice que Él es el Señor del sábado. Entonces yo me pregunto, digo, imagínense a Jesús, ¿no? Que diga, yo soy el Señor del sábado, entonces lo vamos a pisotear. Yo soy el Señor del sábado, entonces ya no sirve más. ¿Por qué entonces Jesús decir que es el Señor del sábado para después desecharlo? Me siguen. Miren en 1 de Juan 5:3. Guardemos sus mandamientos y bueno, perdón, acá yo lo que hice fue parafrasear lo que dicen los versículos, ¿no? Primera de Juan 5:3 dice, que guardemos sus mandamientos porque sus mandamientos no son peligrosos. Cuando Dios nos pide que obedezcamos, es para nuestro beneficio. Y esto es algo que yo le repito a veces a mis hijas. Las cosas que mamá y papá les pedimos que hagan no es para perjudicarlas, es para que les vaya bien. Las cosas que Dios nos pide a nosotros que hagamos no es para perjudicarnos, es para bendecirnos. Todas las órdenes, todos los mandamientos de Dios son una bendición cuando los acatamos. Pero Dios sabe que no podemos obedecerlos por nuestra propia fuerza. Por eso envía al agente sellador, que es el Espíritu Santo, para poder. Tenemos toda la ayuda del cielo, mis hermanos. Tenemos toda la ayuda del cielo para poder vivir como cristianos felices. Ese es el objetivo que Dios tiene. Tiene el objetivo de ir al cielo, pero mientras que seamos felices aquí en la tierra. Y no podemos ser felices separados de Cristo y separados de su ley. No existe felicidad. Si no, vayan a la calle, den un paseo por el centro y van a ver que la gente no es feliz. Prendan la televisión, no es feliz. Escuchen música que no sea de la iglesia, escuchen la letra. Las letras de las canciones, esa gente no es feliz. Separado de Dios y separado de su ley. Isaías 58:13 dice que si el sábado es una delicia y santo, que no haremos nuestra voluntad, ni hablando cualquier cosa que no sea de Dios, entonces nos deleitaremos en Jehová. Qué lindo cuando nos juntamos a veces entre amigos y hablamos cosas de la Biblia y hablamos cosas de Dios. Bueno, esta es una curiosidad que encontré porque estaba buscando imágenes en internet para compartirles y me encontré con esta imagen. Se los traigo como curiosidad nada más. Esto es de un disco de una banda argentina de hace algunos años. Y resulta que en esta entrega dice séptimo día y abajo, no sé si alcanzan a leer lo que dice no descansaré. Qué frase tan de rebelión. Bueno, la letra, o de bronca. Bueno, yo me fijé después en la letra, que la letra es sumamente vacía, pero bueno, ellos interpretan igual que el séptimo día que no van a descansar es el domingo, ¿verdad? Pero hay otra cosa que me llamó la atención, que circundando el mundo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay como tres luces, ¿sí? ¿Y habían visto esta imagen antes de tres luces o tres cosas que circundan el mundo? O es mucha coincidencia o está hecho a propósito. Ustedes elijan. Esta es una guerra, mis hermanos, y que el enemigo de Dios tiene bien identificado a los siervos de Dios y tiene bien identificados a quienes son sus enemigos. Y los siervos de Satanás tienen identificados quién es el enemigo, así como se los digo. Ellos conocen muy bien cuál es el mensaje que debe darse antes de la venida de Jesús. Bien, ahora voy a descansar un poquito. Les traje un video para que veamos.
Este pastor se llama Rick Warren, es un pastor muy conocido en el ámbito evangélico, y él nos va a dar un estudio bíblico sobre el sábado. Y quisiera que presten atención los argumentos que usa y la conclusión que hace, y luego vamos a ver unos textos más y vamos a cerrar esta mañana. Pero esta es una doctrina que está teniendo mucho realce en el mundo evangélico y probablemente nos encontremos más con este razonamiento más seguido en el tiempo que estamos viviendo. Así que si tenemos audio, funciona, genial. Vamos a mirar esto unos minutitos. Bueno, recuerdo muchas veces que hace muchos años una señora me dijo que estuvo llamándome todo el día. Y yo le dije, lo siento, lo que pasa es que los lunes es mi día sabático. Y ella dijo que el diablo nunca se toma un día libre. Yo le dije, sí, y si no lo hiciera yo sería como el diablo. Dios descansa. Dios descansó. ¿Tú estás más ocupada que Dios? La Biblia nos dice, miren en la pantalla, un día a la semana siempre servirá como recordatorio de que yo hice los cielos y la tierra en 6 días, y entonces en el 7º día descansé y me relajé. Ahora, ¿por qué Dios descansó y se relajó? Bueno, ciertamente Él no estaba descansando, porque Dios nunca se cansa, Dios nunca se atasca. Él estaba moderando eso para nosotros, para que nosotros pudiéramos descansar y relajarnos, para guardar el sábado y así tener el equilibrio y estar en su bondad. Esto es muy importante para poner un límite de trabajo. 6 días se trabaja. Así que yo le dije, ¿está bromeando? No, tú estás rompiendo uno de los mandamientos. Sí. El descanso y la recreación son tan importantes para la vida que Dios lo puso en los 10 mandamientos. Así que no cometas adulterio, no mates, no robes. Tómate un día libre. Si no te tomas un día libre, cada semana tú estás rompiendo los 10 mandamientos. Él dijo, bueno, yo nunca asesinaría a nadie ni cometería adulterio, así que tomarías un día a la semana. Esto está a la altura de los 10 grandes. Esto es importante porque Dios lo consideró importante y lo puso en los 10 mandamientos. Ahora, este es el 4º mandamiento. Y cuando Dios da un mandamiento, Él lo toma muy en serio. No hay opción de que si te apetece o tienes deseo. No, Dios te está pidiendo un día libre. Y aquí es el sábado. Déjame mostrarte algo aquí en Éxodo 23:12. Los primeros 6 días de la semana, descansa y relájate en el 7º día. Esta es la ley. No es solamente para ti, sino para todos los animales y cada los otros más, incluyendo a tu extranjero que está contigo. Dios dice, no quiero a nadie desprotegido de esta ley. Él dice, esta ley del descanso y la recreación, todos deben tener un sábado, un día libre cada semana, incluyendo los inmigrantes y extranjeros que están aquí. Ellos tampoco deberían trabajar. Así que ahí está el 4º mandamiento, Éxodo 20, versículo 9 al 10. Este es uno de los 10 mandamientos, el cual tiene 6 días para cumplir tu trabajo, pero el 7º día será un día de círculo de descanso completo declarado para mí. Ahora, esto se llama, este mandamiento es el sábado. Cada 7º día toma un día libre y es el sábado. Puedo escribir esto, el sábado significa día de descanso, sabbat. Saca eso de tu corazón, porque en realidad lo que Dios te está dando es lo que estamos programados biológicamente de esa forma. Cada vez que tenga un día de descanso y de adoración, no es para beneficio de Dios. No es una ley arbitraria que Dios la hizo para que tú te quedes ahí vago. Y hay mucha gente que tiene mucho estrés por todo el trabajo que tienen, cultura tras cultura. Esto es para tu beneficio. Así que mira esto. El capítulo 2 del 27. El sábado fue hecho para beneficio del hombre. O sea, Dios no hizo el sábado para su beneficio, sino para el nuestro. Cuando yo ignoro la ley de Dios, ¿quién se lastima? No es Dios. Me estoy lastimando yo mismo. Porque no voy con el manual del propietario. Así que
Yo te digo que no importa qué día de la semana tú elijas, toma tu sábado. La Biblia dice esto muchas veces. No importa el día que tú adores, toma un día libre como tu día de descanso. No importa el día, pero necesita un día toda la semana. Está bien, mi sábado no es el sábado, mi sábado no es el domingo, porque estoy trabajando esos días. Mi sábado es un lunes, el lunes. Y por cierto, te animo a que no me llames ese día, porque te voy a regañar si me llamas. Así que debes guardar tu sábado. Bueno, ¿notaron algo? Que dice, debes guardar tu sábado, no el sábado de Dios. Y los textos que utiliza son los que usamos nosotros. Y el argumento que utiliza está buenísimo, es el que usamos nosotros, de que el sábado es para el Señor, pero con la salvedad de que tenés que descansar un día cada 7. O sea que tu sábado puede ser un martes, puede ser un miércoles, puede ser cualquier día siempre y cuando sea cada 7. Pero eso nos generaría algunos problemas, entonces sería mejor que, que definamos todos a ver qué día tenemos que descansar. Les quiero leer una breve historia de acerca del sábado, porque alguno puede decir, bueno, el sábado es un invento adventista o viene de los judíos, pero a través de la historia, desde que surgió el cristianismo, había grupos que guardaban el sábado. En el siglo I, en Constantinopla y alrededores de Egipto, los cristianos descansaban el sábado. Flavio Josefo dijo que había cristianos griegos que descansaban el sábado. En el 70, cuando los cristianos huyen de Jerusalén porque iba a ser destruida, ellos oraban para que la huida no fuera en sábado. ¿Sí? Ellos guardaban el sábado. En el siglo II los cristianos que llegan ahí, a la India, dice que sacerdotes budistas comenzaron a guardar el sábado. Hasta el siglo IV la iglesia de España guardaba el sábado. En Francia el siglo V guardaba el sábado y trabajaban el domingo. En África se guardaba el sábado. En el siglo V y VI en Irlanda y en Escocia los cristianos guardaban el sábado. La iglesia de Bulgaria, Kurdistán, guardó el sábado en los siglos IX y XI. Los valdenses también guardaban el sábado en esa época en Italia, norte de Italia y sur de Francia. Cristianos galos en el siglo XII continuaban guardando el sábado. Dice, desde el norte de Francia hasta el Tíbet, en Alemania, en Italia, en Holanda, aún en Inglaterra, Bohemia, Noruega, Lituania, Suiza, los cristianos eran perseguidos en la Edad Media por guardar el sábado. Así que este no es un invento nuestro. No puedo venir yo y entonces decir el sábado es cualquier día y utilizar los argumentos para defender el sábado bíblico para decir cualquier día. Esto se los presento porque van a escuchar, si ustedes hablan con diferentes personas, van a escuchar este argumento. Algunas citas antes de terminar. Este es un obispo romano, él dice, todas las cosas que atañían al sábado, nosotros la iglesia la hemos transferido al día del Señor, domingo. La iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en el domingo cristiano. Y así el domingo pagano, dedicado a Valder, se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. Ellos dicen, nosotros hicimos el cambio. En el año 360, 30 años después de la otra declaración, en un concilio, que fue el concilio de la Odisea. Presten atención, ¿en dónde se hizo este concilio en Turquía? En la ciudad de la Odisea. ¿Les suena de algún lado este nombre? Claro, la iglesia del tiempo del fin. Los cristianos no deben judaizar, guardar el sábado, ni estar sin hacer nada en sábado, sino que deben trabajar en sábado, pero deben honrar particularmente el día del Señor domingo. Hermanos, nosotros no tenemos que tener miedo de las leyes dominicales. El problema no son las leyes dominicales. Nosotros tenemos instrucciones de qué debemos hacer cuando lleguen las leyes dominicales. El problema va a ser cuando se dicten leyes anti-sábado. Y qué curioso que en la ciudad de la Odisea, en Turquía, en el año 360, se promulga la primera ley anti-sábado. Es en la Odisea, qué interesante. Bien, dice, el hecho de que los protestantes guarden el domingo representa rendirle honra a la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan? Estas mujeres que lloran por Tamuz, estos sacerdotes que dentro del templo adoran al sol, Sunday, el día del sol. Si los protestantes siguieran la Biblia, estas son fuentes católicas de paso, estas son fuentes católicas. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado, al igual que el domingo, al guardar el domingo, están siguiendo la ley de la Iglesia Católica. Los protestantes han aceptado el domingo en vez del sábado como el día de adoración a Dios, copiando a la Iglesia Católica después que ésta realizó el cambio. Pero la mente protestante parece no darse cuenta que al observar el domingo están aceptando la autoridad de aquel que constituye la voz de la Iglesia, el Papa. Quizá lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia jamás haya hecho, ocurrió en el primer siglo,
El día santo, el Sabbat, fue cambiado del sábado al domingo. Se eligió el día del Señor no por ninguna indicación dada en las Escrituras, sino por el sentido que tenía la Iglesia de su propio poder. ¡Qué arrogancia! Aquellos que creen que aquellos que creen que las Escrituras deben ser la única autoridad, deberían en lógica convertirse en adventistas y guardar la santidad del sábado. Lo dicen ellos, no lo digo yo. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador, Jesucristo. El protestante, promoviendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Bueno, ya, podemos salir a dar estudios bíblicos con esta cita. Bueno, no serían estudios bíblicos, serían estudios de historia. No, genial. Entonces, ahora no, nos preguntamos, y por ahí en el mundo adventista ahora dice, ¿será este el Papa? ¿Será este el presidente? Si ustedes ven videos en YouTube que hablan de estas cosas, genial. Nosotros, en este sentido, tenemos que ser observadores. Cuanto más podamos aprender, mejor. Oremos para que Dios nos pueda dar sabiduría para retener lo que es lo correcto y lo que son falsas informaciones. Yo no voy a hablar de esto, pero lo presento porque no sé cuánta influencia tienen ustedes en las decisiones que se toman en el Vaticano. No sé si alguno de ustedes tiene algún contacto allá en el Vaticano que pueda llamar y decir, che, no sé tal cosa. O si alguno de ustedes tiene alguna influencia dentro del Congreso de Estados Unidos. Si pueden hacer un llamado y decir, mejor hace esto. No, estas cosas, estas decisiones que se toman, en cierta medida no dependen de nosotros. Así que no es tal papa, no es tal presidente. Estamos atentos a las señales de los tiempos, es una orden que nos da el Señor, estar atentos. Entonces, estas cosas tenemos que mirarlas, aprender, estar atentos, pero hay algo que sí depende de mí, y es poder recibir el sello de Dios. Yo no sé qué leyes van a tomar en Estados Unidos, no sé qué influencia va a ejercer el nuevo papa, pero yo hoy puedo decidir recibir el sello de Dios. Consejos para la Iglesia 608 dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Por qué? Porque eso es evidencia de que el Espíritu Santo no ha trabajado en mi lóbulo frontal. Y no he tomado, o si ha trabajado, no he tomado las decisiones conscientes en favor de la verdad, que la verdad es Jesucristo y es su palabra. ¿Vamos uniendo todos los conceptos? Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. A nosotros nos toca limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Qué maravillosa promesa. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión y la pereza espiritual. Pereza espiritual, hermanos. ¿Qué es esto? Estudiemos nuestra Biblia todos los días. Estudiemos los testimonios todos los días. Crezcamos espiritualmente. Ahora es cuando debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo, sean o no sean adventistas. Hermanos, hago un paréntesis acá para decirles que no nos sorprendamos de que haya muchos adventistas que apostaten de la fe. Dios le podría haber dado cualquier visión a Ezequiel, pero eligió mostrarle una visión donde hay gente dentro del templo apostatando. La iglesia no es Babilonia. Creo que la otra vez lo había mencionado, esto que viene acá. La iglesia no es Babilonia. Pero hay babilonios adentro. Es lamentable. No puedo decidir por ellos, pero sí puedo decidir yo lo que quiero hacer. Nunca serás puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Mis queridos hermanos, hasta aquí el tema de hoy.
Hasta aquí el estudio de hoy. Tenemos un trabajo que hacer. Si fue demasiada información, bueno, esto después se los puedo compartir, pero si podemos irnos de acá entendiendo que el Espíritu Santo es el agente sellador y que para recibir el sello de Dios y el Espíritu de verdad que me guía a la verdad, y esa verdad es Jesús, y es su palabra, y es su ley. Si podemos entender que necesitamos el Espíritu Santo para formar un carácter semejante al de Cristo, y que sin ese carácter no podemos entrar al cielo, sin ese carácter no podremos soportar lo que va a venir en este mundo, porque se acuerdan que había ángeles que iban a hacer su obra en el tiempo de Ezequiel, ángeles que van a hacer su obra en Apocalipsis. Si no podemos experimentar la felicidad como cristianos ahora, no vamos a estar listos. Y este es un trabajo que necesitamos hacerlo cada día, a cada momento. Seamos cristianos felices y esta felicidad compartámosla a otros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Necesitamos un poder sobrenatural para poder enfrentar las cosas que estamos viviendo y las cosas que van a venir.